Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Aquí estoy, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos desde el infinito me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Y así comenzamos el programa de hoy de A Vos Te Cuento Buenos Aires, con la presencia de Carlos Semino y la compañía ya de este ciclo estupendo del maestro Andrés Bestarmayo y, como siempre, Tere Mármol en la cabina de control. Y ahora sí, vamos a continuar con ese estupendo programa del sábado pasado, porque verdaderamente estábamos tal cual me dijeron, en un programa de historia viva. Era historia viva y a ustedes les consta que en cuanto terminó el programa empezaron a llover los mensajes, así que, maestro Bestar, le dejo a usted para que nos guíe en esta historia de ese lugar histórico de La Boca, de ese país puerto. Bueno, sabes que esto que empezó por 5 programas ya va por el 10º, y dentro de esos 10 programas de este ciclo Orígenes, 3 se lo dedicamos a La Boca, pero específicamente nos hizo deleitar con su presencia Carlos Semino, porque, como dijiste vos, es parte de la historia de La Boca y es La Boca. Y en esto es muy interesante porque Carlos nos llevó de la mano para tomar conciencia de cómo él empezó como un pibe que nació en La Boca, pero que descubre el arte y empieza a armar su propia colección. Y esto lo lleva a inmiscuirse, a tratar de entender y a desarrollar la historia específicamente de lo que él cita como escuela del arte de La Boca. Así que en ese sentido es extraordinario tenerlo a Carlos acá, agradecerle por su presencia, y son 3, en cierta medida van a ser 3 programas, Carlos, de memoria pura. La memoria yo la entiendo como una referencia de un camino de vivencias, ¿no? Porque muchas veces lo dejamos como que algo que fue, pero eso está vivo en vos. Vos nos los hacés vitalmente inyectar y espiritualizar en cierta medida, y darle vida a eso que mucha gente desconoce. Y más allá de todo el vuelo poético que tenés, hoy te tenemos más que nada como narrador de esas vivencias. Y vos me decías que querías agradecerle a gente que te ayudó en este proceso y que vos creías que era interesante hoy citarlas, ¿no? Sí, para comenzar querría recordar que hoy es un día particularmente feliz para mí, porque es el día que nació mi hija primogénita, y una anécdota que quisiera señalar porque tiene que ver con La Boca. Todo en mi vida, todo lo importante tiene que ver con La Boca. Y es que mi hija nació hoy, 4 de mayo, pero pudo haber nacido 2 días antes. Y llegada la noche de ese día, 2 de mayo, cuando empezaron a aparecer los síntomas previos al nacimiento, yo me encontré, como desordenado que era y joven que era, que no estaba en condiciones de proceder a su internación en el caso que fuera necesario en el momento, porque todos los papeles, los documentos y demás estaban en mi estudio boquense, con lo cual no hice más que subir al coche y llegarme desde Belgrano a La Boca en busca de esa documentación. Cuando la tuve conmigo,
Dije, era una noche hermosa de mayo, la del 72, donde nació Paula, y me dirigí al café de Paz al Agua, ese lugar de los encuentros cálidos que era el café de Paz al Agua, que además, curiosamente, era ese año 72 un año clave. Había mucha, ya la dialéctica de la violencia en el país se había desarrollado en un grado dramático, pero la Boca todavía en ese momento conservaba la esperanza de volver a renacer después de la crisis que había vivido tiempo antes, y yo puedo dar fe de que mucha gente, profesionales, arquitectos, médicos, apasionados del arte, estaban alquilando lugares para disfrutar de esa década que aparecía muy bien. Inclusive, poco tiempo antes, en Catalina Sur, se había creado un nuevo barrio que correspondía a lo que podíamos llamar Catalina Sur, claro, en complemento de la Catalina Norte, donde estaba toda la zona Madero y compañía. Y entonces, esa noche maravillosa, sucedió algo increíble. Fui a tomar mi café, a compartir un rato con los hermanos Moro, que nos dio el café, 2 republicanos exiliados con quienes tenía una relación extraordinaria, y me encontré con la sorpresa que había producción cinematográfica en el lugar. No era una noche normal, había mucho movimiento, un sector estaba como aislado. Y esa noche se estaban filmando algunas escenas de una película que creo que era de Juan José Yusit, no soy un experto en cine, que era Paño Verde, una película que se estrenó en el 93. Como bien dice, la película culmina cuando el personaje negro de la película persigue a la policía y lo termina matando, y en ese enfrentamiento final cae sobre el paño del billar, y por eso se llama. Pero me trae a colación el hecho que La Boca todavía en el 72 era un barrio que generaba esperanza. Pocos años después, y más tarde, puedo referirme inclusive a eso, se convirtió en un lugar de decadencia y hoy es un barrio residual. Y la segunda cosa que querría agregar es que mucha gente en España, a través del Diario de Madrid y del querido amigo Adolfo Alonso Ares, que lo dio a circular, conoce este programa porque está a través de los videos circulando por Madrid y por otras zonas españolas. Y me mandaron que transmitiera saludos. Le agradecemos muchísimo. He leído todas las notas y ahí te he conocido. Mucho antes de que él te trajera, ahí te conocí en las notas del Diario de España, ¿no? Muy bien. Así de que te quiero hacer una pregunta antes de ir, porque el programa, el maestro Andrés Bestarmayo, porque las grandes cosas pasan después del programa, cuando nos sentamos a tomar un café. Sí. Y tenés tanto que podríamos hacer 200 programas más. Ese bar Paz al Agua era de los 2 hermanos españoles. Sí. Ajá. Porque cuando yo comienzo el primer programa mío hace 12 años, yo sentado en este mismo lugar, y ahí sentado alguien que fue muy querido para mí, que tenía un programa que tuvo muchísimos años, un programa aquí, Buenos Aires y sus amigos, Luis Fiorentini. Ah, lo conocía bien, Fiorentini, era compañero de mi infancia. Claro, él es el que me dice, vos tenés que estar en esta radio, me va a buscar a otro lugar que yo estaba, y la primera conversación me dijo, quiero que escribas un cuento sobre un bar que es de 2 hermanos españoles. Sí, seguramente. Y entonces comienzo el cuento diciendo de que Las Barras no es en particular de ningún barrio, pero el Paz al Agua es especial. Quería que lo supieras porque lo nombraste con mucho cariño y me llamó la atención. Ese cuento se llama El Viejo Bar, los 2 hermanos que, bueno, anécdotas largas. Maestro, por favor, pero, que se nos va a ir el programa. Pero quiero agregar algo más de esto. Tenía la barra de estaño. Uno de los hermanos atendía a la cafetería de todo el servicio. Y hablaban mucho de la Guerra Civil Española. Y ahora olvidé el nombre del que servía las mesas, que tenía un pequeño toscanito. Y cuando hablaba de la guerra, decía, hay que ir allá, hay que ir allá. Y en ese bar, a ese bar se acercó Del Prete, Raúl Russo,
Leopoldo Presas, Rafael Esquirru, Carlos Alonso, porque era algo así como una especie de despacho secundario que yo tenía, porque a una cuadra tenía el estudio mi hermano principal contable y yo era asistente de él, pero toda la gente ¿Dónde estaba ubicado? en la calle Bransen y Almirante Brown, a 3 cuadras y media de la cancha de Boca. Y cierro con esto ese aspecto de Fiorentini. Cuando era chico se lo conocía en el barrio con el apodo de Poca Vida, porque siempre decía que se iba a morir, porque era muy delgado. Poca Vida, el mismo. Sí, pero te digo... sé que falleció hace poco. Hace muy poquito, sí. Casi con 90 años. Sí, sí. No, y... 90, perdón, tendría 80 como voy a cumplir yo. Sí, tenía mi edad. Era de mi misma generación. ¿Sí? Sí, Luis Fiorentini. Yo pensé que era mucho más grande. 90, porque él me decía, soy mucho más grande que vos. No. Le digo, ¿dónde vas a ser grande si sos al lado mío? No. Era flaquito hasta sí, por eso lo llamé. Se mantuvo flaquito, y él tenía un programa. Sí, yo lo sé. De a la mañana. Sí. Era creo que los domingos, los sábados a la mañana. Tenía 2 horas a la mañana y se dedicaba muchísimo a la política. Sí. Porque él también estaba como, si lo hubiésemos tenido aquí, también se conocía la historia de la Boca. Claro, pero... y él me invitó a su programa, pero no, yo no fui. Sí. Bueno, ahora, en cuanto a este tema, yo en el programa anterior creí necesario, más que necesario, indispensable, rendir homenaje a aquellos que ayudaron con su linterna, que es su memoria, a que me ubicara y comprendiera mejor el arte de la Boca. Y al primero que mencioné fue Osvaldo Svanazzini, que había escrito ese extraordinario trabajo, que además tiene un título maravilloso, propio de un poeta que lo era, Un mundo en un barrio. En ese artículo yo había descubierto que ahí había habido una atmósfera que además era física, porque la neblina que acompañó toda mi infancia, que hacía que no pudiésemos en nuestras caminatas matinales, hasta el Joaquín González, donde estudiábamos varios compañeros, pudiéramos a veces solamente a través del aliento reconocernos porque no se veía absolutamente nada, y eso mucho más cerca del agua. Y era porque, bueno, la Boca era un barrio, era una zona húmeda, no hay que olvidarse que Filiberto, Quinquela y Estañaro, los 3 padecieron de tuberculosis. Es toda una señal. Y lo cierto es que, bueno, fue interesantísimo el aporte de Svanazzini, pero tenía una especie de prejuicio. Creía que el arte de la Boca, muy influido por el pensamiento metropolitano, que Quinquela y mucho más Lázari, no los mencionaba en ese artículo y no forman parte de la escuela, del canon. Y el otro gran aporte, yo lo señalé, había sido Ciro Higiérico, en una exposición que se hizo en Mar del Plata, en un salón comercial de arte que pertenecía al diario Clarín, donde se realizó una extraordinaria exposición por la calidad de las obras, que fue auspiciada por el Museo Eduardo Sívori, por su director Hugo Monzón, a quien ya señalé como una persona de vasto saber y como persona de notables cualidades morales e intelectuales. Y el resto lo hizo, bueno, la decisión y la investigación que continué a través de los años hasta llegar a la convicción que el canon era ese. Y como bien creo que ratifiqué, pude constatar que el propio Museo de las Artes, al que la Boca todavía no pudo llevar, sin embargo, en sus paredes, tiene una sala dedicada al arte de la Boca, aunque no están todos los maestros, y en los carteles identificatorios señala, por ejemplo, a Lázaro como maestro de la Escuela de Arte de la Boca. Quiere decir que aun cuando, como dice el querido amigo del que voy a hablar posteriormente, Gastón Burucúa, las erinias vengadoras, o sea, las historiadoras del arte egresadas de los institutos oficiales, no reconocen en toda su dimensión lo que fue el arte boquense, efectivamente la Boca tiene una escuela de arte. Ahora, lo que yo quería repasar en esta oportunidad era lo importante que fue, sobre todo a partir de mi condición profesional, porque en los 3 casos tienen que ver con mi condición de contador público y de experto en materia impositiva. En primer lugar, voy a enunciarlos en orden cronológico. El primero de ellos que llega a mi vida es Rafael Esquirru. Porque Rafael Esquirru vuelve a Estados Unidos, donde se desempeñó como director cultural de la OEA, estuvo en contacto con todos los grandes maestros de arte latinoamericanos y se carteaba con
sí, Herbert Reed y otros grandes. Con Rothko era amigo de Hopper. Bueno, en fin, era un hombre muy vinculado, tan vinculado que creo que también lo mencioné, no sé, pero si no lo haría ahora, que había estado en el despacho de John Fitzgerald Kennedy 2 días antes del magnicidio de Dallas, hecho del cual tengo un registro, porque con mucha pasión y mucha amistad, Rafael me dijo una foto en la que está compartiendo el salón con Kennedy y el padre Ismael Quiles. Bueno, Rafael vuelve a Buenos Aires y en parte vuelve empavorecido por lo que sucedió a partir de la muerte de Kennedy, a la que le siguió la muerte, el asesinato también de su hermano, Edward, que estaba vinculado. Hay fotos donde Edward Kennedy está viendo obras de Eduardo McIntyre en alguna sala de Washington. Él tenía contacto con las altas esferas de la política y la diplomacia, pero estaba un poco empavorecido por el clima político y la realidad posterior con la guerra de Vietnam, la región y el nivel de conflicto que se vio en la sociedad americana. Le dio la razón, volvió a Buenos Aires, y cuando vuelve a Buenos Aires, que lo hace en el año 70, poco después, acompañado de Pérez Celis, que forma parte de mi intento de recrear aquella gran escuela boquense, pero a través de otros artistas que ya no cultivaban ese arte que identificaba a la Boca con su historia, porque esa sociedad ya había muerto. Pero apareció porque sí, Pérez Celis lo conocía del mundo metropolitano, porque Rafael desde entonces poco creía en el arte boquense porque no existía, pero sí que Quinquela tenía relación familiar con él, porque su padre lo invitó en más de una oportunidad a compartir su mesa familiar en la casa, en el departamento, en el piso de Arenales 1299. Y además su hermano mayor, había sido propietario del famoso cuadro que pintó Quinquela, y el presidente Alvear le obsequió al candidato a futuro rey de Inglaterra, Eduardo de Windsor, el Puente de la Boca, cuadro del que se tuvo que desprender cuando, teniendo que elegir entre la corona y el amor, se quedó, no sé si acertó, pero se quedó con el amor, y entonces fue obligado a vender eso, y lo compró un marchand sueco, y el hermano de Rafael, que era diplomático, adquirió ese cuadro. Y cosa curiosa, sucedió, y esto me lo contó el propio Rafael, que ese cuadro, cuando viene a Buenos Aires, ese detalle yo no se lo pregunté, pero sí me contó una anécdota curiosa. Fue en la primera mitad de los 50 que volvió el cuadro a Buenos Aires, seguramente, porque Rafael, cuando está armando el Museo de Arte Moderno, que lo inauguró en el 56, recibía a los jóvenes artistas modernos entonces, que eran de la generación Cañas, Leo Vinci, todos ellos. Eso pasó cuando vino Malraux, que descubrió la importancia. Claro. Yo estoy hablando de la primera época, cuando venía el grupo Madí, y me contó que Miguel Ocampo, que era uno de esos componentes, le había manifestado que ellos, los jóvenes, se preguntaban ¿cómo este hombre va a ser director del Museo de Arte Moderno si en su casa tenía colgado el puente de la Boca de Quinquela? Decía, pero esto es una locura. Se lo confesó, pero sin embargo Rafael tenía una mirada muy amplia. Lo que pasa que con Quinquela tenía una relación muy particular, tan particular, y era tan devoto de Quinquela que mucho más tarde se vivió una historia. Me contó otra anécdota que vivió con Raquel Forner. Esto lo tengo muy presente porque estoy repasando, la última repasada, mis memorias, y estoy en esa parte, estoy hablando de lo que fueron las grandes cuatro columnas de mi vida intelectual. Porque yo, sabiendo como sabía que no era un hombre de grandes luces, decidí de muy temprano acercarme a los que sí tenían más luces que yo, para inspirarme en ellos y contenerlos como referencias permanentes. Entonces, en esa historia voy a hacer también, como en alguna medida, esta charla tiene que ver con mi historia personal. Alguien quizá quiera conocer algún día ese loco que habló tanto de la Boca, quién era, entonces alguna referencia más voy a hacer. Pero volviendo al tema. Pero ahí estábamos con las 4 columnas. Las 4 columnas.
Pero antes de hablar de las 4 columnas, porque hay otro episodio, quiero terminar con lo de Rafael, que en el año 80... Una de esas columnas sería Rafael. Claro, pero viene a posteriori. Yo solamente hice referencia a que todo el tema gira en relación a la Boca, cuando Rafael también llegó en el año 70 a conocerme al estudio de mi hermano, que tomamos café en ese Pasalacqua, donde también está haciendo referencia. Citado recién, qué bueno. Y bueno, o sea que ahí se encontraron con Esquirru, claro. Y lo que hiciste fue recordar todo el último que hizo Esquirru en la Boca. Ahora claro, lo que quiero comentar es que, para cerrar lo de Quinquela, que en el año 80 y tanto, me cuenta Rafael, que logró que Raquel Forner, que pertenecía al grupo de París, junto a su marido, Alfredo Vigatti, y a Basaldúa, y a Butter y demás, que muy influidos por el pensamiento de Martín Fierro y por el pensamiento crítico de Previs, que ya había menospreciado el arte de Quinquela. Y todo el grupo Boedo. Estaba bueno, la contraposición entre el grupo Boedo y bien, Fierro. Eso tiene que ver más con lo que yo digo, que en la Boca el arte nunca fue social, que la idea matriz con la que se construyó la mirada sobre la Boca, y estuvo en la certidumbre, la madre de Ernestina Lectur, cuando se sentó y dijo, yo de acá no me muevo porque tengo más cerca de Italia, tiene que ver con esa cuestión de que la Boca miró siempre a Italia. Y por lo tanto construyó arte a partir de ahí. Lo cierto es que en el año 87 me dice, un día muy dolido, con una especie de espina, porque era muy amigo de Forner él, pero muy dolido por la opinión que mantenía Raquel de Quinquela, que, bueno, en realidad no era de él, sino que era del grupo al que pertenecía. La citó para que fueran a la calle Santa Fe. En la calle Santa Fe, en 1300-400, había una galería, Llaves, que yo no la había visitado nunca porque para mí no tiene, pero estaba muy cerca del estudio de él, la visitó Rafael y descubrió un gran cuadro de Quinquela. Y un día le dijo a Raquel si estaba dispuesto a acompañarlo para ver si mantenía aquella opinión. Y efectivamente Raquel fue, según me contó Rafael, y después de ese cuadro dijo, no, realmente yo tengo dudas que Raquel hubiera cambiado de opinión, pero lo cierto que Rafael... Pero hizo un giro en toda la obra de ella, y la última parte era bastante expresionista. Claro, fue. Ella fue siempre expresionista porque toda esa escena de la guerra, una extraordinaria artista que además empezó a pintar en la Boca, porque Raquel Forner no formaba parte de los círculos de la Boca, pero los primeros temas lo pintó en la Boca. En la de Sichero, en la casa de Sichero. En esa zona. Que ya hablamos en el primer programa, en la casa de Sichero. Bueno, ahora, en cuanto a los 4 pilares, que en realidad fueron 5, porque cuando yo ingresé al secundario, me había ido muy bien en el secundario al ingresar, pero acá también hay una historia rarísima que sucede en torno a un compañero que se llamaba Alfredo Abel Masochi. Y quiero rendirle homenaje, era un chico inteligentísimo, que tenía 2 años menos que nosotros, pero yo en búsqueda siempre, como digo, yo tuve 4 grandes inspiradores, una especie, como yo llamo, el templete griego, pero él es como una especie de pre-templete, pre-miembro de ese templete, porque yo tenía 12 años cuando ingresé al secundario, él no había cumplido 11. Y entonces era tan inteligente que me acerqué, estudiamos gran parte de la carrera, nos recibimos juntos, y me acuerdo siempre que cuando yo llegué, la madre me había dicho que en esa casa nunca había entrado nadie y que su padre había fallecido siendo Alfredo muy pequeño. Eso me había dicho la madre. Bueno, creció nuestra amistad dentro del colegio Joaquín González. 2 años más tarde, la mamá, que tenía una hermana que era profesora de música, me comenta, que dice, mire, porque no me tuteaba, dice, le voy a decir la verdad, en realidad no, el padre de Alfredo no falleció, pero no agregó nada más. Voy a hacerla corta, lo seguí viendo, nos perdimos de vista. Él en un momento dado, con la crisis del 2001, se fue a Italia y retomamos a través de terceros el contacto, y él reconoció lo que yo imaginé siempre, que yo era el hermano mayor que nunca había tenido, y yo había reconocido en él el talento increíble que tenía. Y después no pudimos vernos más ni hablarnos. Pero me pasó algo curioso en el año 2015 o 2016. Yo tengo, como creo que lo dije, un hermano menor, Norberto, doctor en filosofía, y apasionado del tango como yo. Entonces surgió una discusión en torno de los cantores de los 40 de Osvaldo Pugliese.
bueno, ¿quién te gusta más, quién no te gusta más? Y de pronto, buscando bibliografía, me encontré con una cosa que me pasmó. ¿Y qué era? Era que Roberto Chanel se llamaba Roberto Chanel porque ese era su nombre artístico, pero se llamaba Alfredo Mazzocchi, como mi compañero. Ay. Con lo cual, haciendo relaciones, Sí. Dije, a ver, ¿cuándo nació? Creo que nació en el 14, Podría ser Roberto el padre. Chanel. Alfredo, le encantaba el tango como yo. Inclusive escribimos un tango juntos, que mandamos a Odol, Qué va. que era un poco anacrónico, porque Sí. yo ahí retomo una historia de Raval, Sí. después de Mansi, Cadícamo y todo, me dio vergüenza haberlo escrito, bueno, pero lo había escrito. Y entonces dije, no, es hijo de Chanel, porque daba la edad. El hecho que la madre lo hubiera desmentido. Por eso lo criaron después de la experiencia que había tenido. Yo creo que la madre nunca conoció un hombre. Vivía todavía en el 2002, cuando retomé con él, era longeva, y Alfredo no lo vi más, pero escribimos un tango, inclusive él, cuando yo casé, ejecutó la música de mi casamiento, ¿no? Pedí la Navidad de muerte. Teníamos una amistad extraordinaria. Pero lo retomo hablando de las columnetas, porque fue un muchacho que ejerció una gran influencia. Después, en la vida, estrictamente, el primer miembro del Templete fue un profesor del secundario, que era un profesor de Derecho extraordinario, José García Vizcaíno. De él hablo mucho en mis memorias, y lo destaco porque él me dio una preparación en Derecho que fue la base para que yo desarrollara mi vida profesional. Pero un hombre de una ética, una conducta personal extraordinaria, de la que ya me había hablado mi hermano 14 mayor que yo, porque era un sujeto difícil, serio, adusto, pero que tenía una formación extraordinaria. ¿En el secundario o en la universidad? No, eso fue en el secundario, por eso. Mazzocchi, cuando comienza el secundario, el profesor de quinto año, donde las lecciones de él eran maravillosas, pero tiene una particularidad: en las lecciones de él no volaba una mosca. Nunca volaba una mosca, pero un día pasó algo insólito, que un compañero lo llamó al frente, se llamaba Espinosa, el compañero, y para defenderse de una pregunta que no conocía, se le ocurrió decir que el capítulo al que hacía referencia, el capítulo de mandato en el Código de Comercio, no lo había entendido bien porque estaba confuso. Y ahí la cara que puso el gran José García Vizcaíno, las risotadas generalizadas en la clase que duraron 2 minutos, y de pronto es como que pasó el tifón y nadie nunca más habló más, porque fue una cosa increíble, única. Ahora bien, cuando yo empecé a cultivar la bohemia, terminado el secundario, yo andaba mucho por Corrientes, en la noche de Corrientes, junto a mi joven mujer, porque nos encantaban los libros. Y en una librería de Corrientes un día lo encuentro, pero sentí una especie de terror reverencial. Después el profesor que yo conocí, y así sucedieron 2 o 3 veces, hasta que un día dije, ¿por qué no voy a llegar a él? Lo vuelvo a encontrar y me acerco a él. Y cuando se ve, la cara se transforma, siente una especie de alegría que brotaba de los ojos, y bueno, y comenzamos, no voy a decir una amistad, pero encuentros con él hasta que dejé de verlo, pero lo adopté como uno de mis modelos en la vida profesional, porque era un ser ético y sabio. Inclusive algo misterioso pasó muchos años después, porque él tiene una hija que es una brillante experta en derecho de aduana, creo que la más importante que hay en el país. Intenté conectarme por internet a ella, y ella dice que no estudió ahí, pero seguro haberlo visto yo cuando iba a los actos escolares de un colegio Santa Teresita de Florida, donde estaba él. Pero ahí yo ya no volví a hablar con él. El segundo... tercero sería, ya tenemos... No, uno era el previo. El primero fue José García. Sí. El segundo es un historiador extraordinario. Un historiador extraordinario donde también, porque mi vida en todos hay una anécdota. El caso de Alfredo es la historia de que para mí era hijo de ese gran cantor, porque por ello tenía una vocación musical, tocaba el piano muy bien y además le apasionaba el tango. Inclusive escribimos ensayos.
Con García Vizcaíno, bueno, el hecho de los encuentros en Corrientes, encontrar la noche de Corrientes un profesor que era inaccesible, porque nadie nunca le hizo una pregunta, era algo así como intimidante, pero intimidante por la vastedad de su saber. Bueno, este profesor, Sergio Bagú, era un profesor de historia social y económica y de sociología económica. A mí me apasionó y me apasiona la historia medieval y el comienzo de la modernidad. Inclusive ahora estoy releyendo un libro de un autor inglés, Townley, y estoy hechizado porque estoy estudiando la vida del medioevo, lo que sucede con el tema, en esta época nada menos, de los precios justos, de la usura, cita una cosa maravillosa este autor, porque explica que en la escolástica y durante el mundo medieval la relación de las actividades del hombre eran lo que más dignificaba y lo que más se destacaba era el trabajo, porque era necesario y central para la vida, era la conducta ética por excelencia. Le seguía el comercio, que era necesario, pero capaz de despertar pasiones y el tercer mundo era el financiero, del cual, si bien era necesario, todo el mundo temía y huía a él. ¿Y qué dice? Y hoy, y está hablando del siglo XIX, hoy los valores están invertidos, porque todo el pensamiento económico está ganado por el mundo financiero y el tema del trabajo pasó a ser una cuestión... Me alejé mucho, pero bueno, estoy hablando vuelvo al templete, Rafael, entonces me viene a ver para que me convierta en su contable. Emprende algo inusual en Buenos Aires junto con 2 amigos, un negocio que estaba en la calle Talcahuano y Santa Fe de venta de grabados del Renacimiento. Un mercado extraordinario, pero que a poco tiempo cerró porque a nadie le interesaba eso. Acá todo el mundo, el primero yo, siempre buscando la pieza original. Las piezas sobre papel o editadas en serie y todo, poco interés porque no tenía acceso a los originales. ¿Pero había coleccionistas acá que le dieron esas obras? No, ellos, como él vino de Estados Unidos, traía ese material. Vino y las otras personas trabajaban como traductores. Uno era Carlos Alberto Salatino, que un buen pintor geométrico, un hombre que conocía muy bien, y que inclusive fue el prologuista de un gran trabajo de Rafael de 25 años de arte latinoamericana, una empresa que editó extraordinaria, con notas sobre todos los grandes artistas latinoamericanos, y todos formados y conociendo ese mundo, hicieron una sociedad y se desactivó rápidamente. Y bueno, y con Rafael desarrollamos una amistad, pero una amistad que estaba limitada a la relación profesional. Pero en el año 84 sucedió una cosa extraordinaria en nuestras vidas, en la vida de ambos. Quiero destacar que Rafael tenía el estudio. Es curioso porque él fue propietario, o no fue propietario, pero digamos que fue algo así como, de hecho, no, en este momento no me sale la palabra, porque tampoco fue arrendatario, sino que fue designado primero por el hermano como tutor y encargado de tener esa maravillosa obra de Quinquela, y cuando yo lo conozco, en la calle Arroyo, que después la tuvieron que estrellar cuando apareció la ampliación de la 9 de julio, lo visito en su estudio, que estaba en la calle Arroyo, que no recuerdo bien la altura, pero no sé si estaba entre... muy cercano al Libertador, y veo que una de las paredes está cubierta, no estaba ese cuadro, estaba cubierto por un cuadro de Berni maravilloso, que se llama La Navidad de Juanito Laguna, un cuadro de 3 por 2 metros, porque ese departamento había sido propiedad de la hija de un embajador inglés de la época que lo había adquirido. Pero era un cuadro maravilloso, o sea que Rafael, ese cuadro después pasó a formar parte, cuando decidió la dueña venderlo, a la colección Blaquier, pero cuadros extraordinarios. Eso es lo que más recordaba de aquella época. Pero en el 84 sucedió algo muy importante en nuestras vidas, que fue lo siguiente. Un día recibo un llamado de la mujer de Rafael pidiéndome que lo fuera a ver, cosa que hice. Y cuando vi a Rafael no lo podía creer, porque estaba en su dormitorio, en ropas interiores, con una depresión terrible. Parece ser que los coletazos de la vuelta
a la democracia, porque todavía seguían activas muchas fuerzas de aquel terrible y nefasto periodo, el 76-83, lo habían afectado, había recibido alguna visita quizá. Lo cierto que yo pensé que Rafael, porque no hablaba de su intimidad, al verlo en esas condiciones yo pensé que Rafael se moría. Y entonces, ¿qué hice? Cuando llegué a mi casa escribí un poema señalando todo lo que había hecho por los artistas, porque nosotros parábamos, lo acompañábamos en una especie de mesa, así como yo tenía el Café del Pasalacqua, Rafael tenía en la calle Uruguay y Marcelo T. un café donde lo encontraban todos los grandes artistas y los que no eran tan grandes, para que le escribiera un prólogo, recibiera un consejo, cosa parecida. Y yo recordando todo lo que hacía Rafael por los artistas y lo importante que era dentro de la vida cultural. Inclusive ya trabajaba, era columnista de Clarín, de La Nación, y lo fue por durante décadas. Y frente a eso escribí un poema de homenaje a Rafael, que termina así, el colofón dice: recuerda, Rafael, que te ha sido dado el destino de no pertenecerte, y a él no puede renunciarse. Y se lo llevé. No se lo entregué a él porque seguía deprimido. Se lo entregué a Meridot, su mujer. A la semana recibo un llamado telefónico, pero era de Rafael. Carlos, dice, necesito que me vengas a ver. Yo me alegré, digo, desde la cama al teléfono había una distancia, ya Rafael estaba mejor. Y entonces, cuando llego, me recibe con su robe sentado en el comedor, me dice: mira, quiero agradecerte algo. Yo todavía estaba en el aire, no sabía, digo, no sé lo que te... Tu poema me salvó la vida. Qué bueno. Dice, me salvó la vida de tal manera que yo iba a hablar con Sábato para que escribiera el prólogo a un libro donde recopilaba, que el doctor Galeano también se llama Ángeles y Monstruos, donde recopilaba los artículos que había escrito durante esa época. Dice, y en lugar del artículo le iba a pedir a Sábato, tu prólogo va a ser el poema. Y efectivamente fue el poema. Bueno, ahí nació entre nosotros una nueva amistad. Sí. Porque se intensificó y fuimos como hermanos, a tal punto que cuando ya se estaba retirado la vida y yo lo visitaba en su casa, era uno de los pocos, junto a Juan Carlos Liberti, Carlos Salatino y alguien más, que llevamos hasta su casa. Sucedió que bueno, un poco me perdí en este momento. No, estaba hablar con Esquirru, que estabas en la casa y que... Claro, y me dijo eso, y me dijo, bueno, podía hacerlo sábado. Y luego quería decir que cuando enfermó, me dijo, te quiero dedicar un poema, ¿no? Sobre todo que tenía que ver con el fútbol, porque era hincha de River, él y yo de Boca. Entonces dice, vos me autorizás que en Criterio, una revista que dirigía en ese momento la hija de Leopoldo Marochal, ¿qué sentido ético? Me estaba preguntando a mí si me podía decir un poema, pero Rafael, sos Rafael Esquirru, vos podés... Y con Rafael viví momentos extraordinarios y el libro tiene mucho que ver con él, porque antes de publicarse, el libro sobre los grandes maestros de la Boca, del Instituto Histórico, la notable historiadora y funcionaria del Gobierno Nacional en ese entonces, Liliana Varela, dijo, mira, Carlos, es una gran inversión que va a hacer el instituto, sería bueno que trajeras algo así, como una especie de garantía, un aval de lo que escribiste. Entonces Rafael escribió una carta que yo luego, no lo había pensado originalmente, manuscrita, dije, hay que incorporar el texto, que está incorporado al texto. O sea, Rafael, que pertenecía a una familia de clase alta, que en fin, que vino mucho a casa a visitarme también, vino con algún artista latinoamericano, compartimos una amistad extraordinaria, que era un hombre de esa ciudad, a humilde profesional. Yo recién estaba recibido y me corté un hombre y del grupo íntimo. Nos queda otra columna. Bueno, me fui de Bagú para hablar de Rafael, porque el segundo era Bagú, y con Bagú vi una extraordinaria relación, porque Bagú, como dije, era profesor de historia y sociología, y yo asistía ya
habiendo cursado historia, asistía a sus clases porque me apasionaba el tema que ya hice, y la cosa rizomática, me fui hasta el medioevo, esa etapa de transición de la sociedad medieval a la sociedad moderna, al capitalismo, y me sigue interesando. Entonces iba a las clases de Bagú, pero después hice sociología económica con él. Y cuando llegó el momento del examen, me pasó algo insólito que nunca en mi vida me había pasado. Yo hice el examen, pero lírico como soy, y ustedes lo pueden ver, emocional como soy, no di un examen de sociología, di un examen de literatura, donde terminé hablando de Goethe y todo, qué sé yo. Cuando llega el momento de las notas, voy al salón de notas, teníamos un aula donde él, a pesar que la gente que no seguía una carrera de humanidades, los cursos los seguía porque era tan empático, era un hombre sabio y bondadoso. Entonces la gente, había siempre 140 personas, 140 asistentes, a pesar que nunca más iban a escuchar la historia de sociología, pero iban. Entonces voy, ahí yo no figuraba entre los examinados. Y como no me encontré en la lista, me dirijo a la sala de profesores y pregunto, miren, yo en tal fecha di un examen así, pero no estoy en la nómina. Quisiera saber qué pasó. Ah, no, dice, a ver, espere un poco. ¿Usted es Carlos Semino? Sí. Ah, el doctor Bagú dice que el día tal quisiera hablar con usted. Lo primero que pensé, este hombre pudo leer 140 exámenes y notó que había uno que no era sociólogo. No, yo sentí una gran admiración por él, porque... Y entonces me cita, era un hombre de una empatía, educadísimo, una maravilla de ser humano. Y me dice, mire, tengo acá su examen. Yo quiero decirle que tomé una decisión con respecto a usted. Su examen es muy bueno, pero no es un examen de sociología, es un examen de literatura. Por lo tanto, me parece que lo más razonable, si a usted le parece, es que yo le ponga ausente, como diciendo, no voy a mancillar su promedio poniéndole un insuficiente. Y así lo hizo. Pero pasó algo más. Qué bárbaro. Era un hombre extraordinario. Y pasó algo más. Me dice, pero como veo que usted tiene inclinaciones literarias, voy a hacer dos cosas. En primer lugar, le voy a dar un ejemplar del primer libro que edité, que se llamaba Vida Ejemplar de José Ingenieros, porque él era de formación, venía del socialismo. Él era socialista. Ah, se lo agradezco, doctor. Y además lo voy a conectar con un profesor de literatura que estuvo mucho tiempo con amigo de juventud, que estuvo mucho tiempo recorriendo el mundo y que viene de la Universidad de Michigan, donde se acaba de jubilar, y vive en una casa de primera junta, Luis Emilio Soto. Y efectivamente me conectó con Emilio Soto, lo fui a ver, era un hombre encantador, ya retirado, ya jubilado, y me dice, mire, a usted lo que le convendría es acercarse a la Sociedad Argentina de Escritores, que está en la calle de México, y me dio alguna recomendación para ver a Cayetano Córdoba Itururu. Ahí encontré a otro personaje, a Mastronardi, a Emilio Solesi, sí, un entrerriano que siempre estaba vestido con la misma ropa, muy tranquilo, muy campechano, que parecía que solo en el mundo existía la literatura. Y en cambio Cayetano Córdoba Itururu era un tipo locuaz, de mucha vitalidad, un hombre, un vasco, sí. Y era tan bajo que había contado una anécdota de lo que terminó pasando con él. Pero nos quedan todas las otras columnas que tenés que agradecer. Bueno, y si no, me da un programa más, porque todo esto es importante. No hay ningún tipo de inconveniente, porque te imaginás que para mí dejarme callado es porque sos historia viva. Por eso, porque esto que voy a contar tiene que ver con la boca, porque todo tiene que ver con la boca. Esto que comenté de mi hija tenía que ver con la boca. Seguro. Del programa de hoy nos quedan 10 minutos. Bueno. Entonces aprovechalo, sí, y estás invitado para los que necesiten. Perfecto. Porque la historia de la boca es algo que llevamos muy adentro. Bueno, quería decir que cuando llego a la boca estoy con Bagú, que me he recomendado hacerlo, a Soto me manda a la sociedad, hago buenas migas con Córdoba Itururu, lo veo muy, muy vital, él había publicado su historia del arte argentino y tal, entonces empiezo a concurrir regularmente, algún día a la semana, era muy joven y siempre leyendo cartas, qué sé yo, de Carriego, dramáticas, ahí en
en los escaparates y demás. Hice cierto contacto con él, hasta el punto que así como llegué un día a García Vizcaíno, decidí abordarlo y decirle, mire, yo acabo de conocer un pintor, yo era muy joven, que me había de algún modo hechizado. ¿Dónde había ocurrido? En Impulso. En Impulso. Cuando yo empecé a concurrir en Impulso, eran todos pintores menores. Los grandes pintores que vivían todavía a la Boca no iban a Impulso ya. Habían por parte de sus comisiones, pero o habían muerto y no iban. Y descubrí un pintor que tenía mucha relación con Juan Bateplanas. Se llamaba Juan Giardinieri, el pintor. Hice mucho por él, hasta el punto que luego a través de Esquirro lo llevé a exponer a Bonino. Qué bárbaro. Pero antes de eso, ese arte que a mí me parecía distinto de todo lo que veía en la Boca, en la pared de Impulso, hizo que yo me convirtiera, de hecho, en una especie de mentor y como una especie de promotor de la pintura Giardinieri. Y en esa condición un día lo llevo a Córdoba y Turburu, a donde vivía Giardinieri, en Lanús, no me acuerdo si era oeste, la calle se llamaba Teniente Ranguni. Yo sé que el hijo, lo supe, pinta también. Y lo llevé allá, y él vio la pintura y dijo, me interesa, le voy a escribir un catálogo, porque tenía la posición. Así fue. Pero ¿qué pasó? Cuando manda el texto del catálogo, yo creí observar que había un error de sintaxis en uno de los párrafos del pequeño texto. Bueno, lo corregiste. ¿Para qué? Yo era un ingenuo, tenía 26 años. Cuando llegó la prueba de impresión, me llamó... Otro vasco, así que te Otro vasco, y me llama, me dice, Carlos Semino, recibí... ¿usted notó alguna modificación en el texto? Me dice. Digo, no, mire, simplemente, profesor, había una... ¿Cómo? ¿Fue usted? ¡Pum! Fue una de las dos personas me cortó el teléfono. El otro fue Ernesto Sábato, pero no lo voy a contar hoy. Quiero terminar con... con tus referentes en el trabajo que hiciste de investigación. Claro. Lo de Baú terminó ahí porque al poco tiempo de iniciar, porque yo después de eso lo que hacía era acompañarlo, cuando salía de la facultad, como una especie de profesor peripatético, lo acompañaba hasta la calle Las Heras, vivía en las cercanías, por ahí él me marcaba un stop. Ahí se abría. Pero en ese interín aprendía muchas cosas. Al poco tiempo llegó la noche de los bastones largos, él se exilió, nunca más volvió y murió, creo que en el 2005 en México. Maravilloso profesor que fue, en realidad se alteró porque era el segundo, ya hablamos del tercero también, que fue Esquirru, que puedo terminar diciendo que al cabo murió en el 16 Rafael y era una de las 4 personas que lo visitaba. Cada tanto me decía, Carlos, cuando te das una vuelta por acá, ahí fue donde me invitó y me dijo, mira, voy a escribir este poema para vos, lo escribió y después mucho más no pudimos hacer. Y el último es el profesor Gastón Burucúa. Otro vasco. ¿Cómo? Otro vasco. Mirá vos, que a un genovés le hayan marcado la referencia y guía 3 vascos. Bueno, ahora viene Burucúa, que tuvo un papel central en la adecuada valoración del arte boquense. Yo a Burucúa lo conocí en el año 1995 en la casa del gran maestro Guillermo Rux, del que yo era contador y él en ese momento lo visitaba para una relación profesional. Ahí hicimos una amistad. Después, como dije siempre, en todos los casos, salvo Abel Mazzocchi, que no es pretemplo y no templete, los otros eran todos clientes profesionales míos. Se convirtió en un cliente mío y de ahí rápidamente un salto, porque éramos muy afines, y de a poco se fue haciendo, descubriendo el arte boquense. Y hubo un episodio increíble también, que sucedió en el año 1996 o 1997. Lo invité a casa. Vino con su mujer, Aurora Schreiber, a cenar. Y entonces lo llevé a los fondos de mi casa donde tengo la colección. Claro. Cuando Gastón sube, empieza a ver los cuadros, que se quedó sorprendido y deslumbrado. Y me dijo, no, dice, yo no sabía que esto había pasado en la Boca. Dice, yo tendría que volver a escribir una nueva historia del arte de la Boca, después del arte, no hablaba del arte de la Boca, después de haber visto esto. Y así fue que nació una relación muy cercana.
Yo en esa época ya había avanzado mucho a través de una persona que ahora no la pude mencionar, espero poderlo hacer porque lo merece, que es Teresa Anchorena, Claro. que en el año 96 se convirtió en directora del Centro Cultural Recoleta, y ahí fue donde hice toda la serie de grandes muestras Y que secretaria- sacaron, como digo, el closet a la Secretaria boca. de Cultura también. Claro, un tiempo, fue, claro. y llevamos en el año 2002 una exposición a Memphis, Estados Claro. Unidos, que poca gente sabe, del arte de la boca. Y todo fue consecuencia de la gestión de Teresa. Pero el esfuerzo fue sacar a la boca ese aislamiento, Claro. llevarla al centro, instalarla y luchar como luchamos, sin poder llegar a la sala de Cronopio, que era el punto más alto, pero no se pudo conseguir. Pero muchas cosas se consiguieron. Y Burukua hace una referencia muy especial a tu trabajo, Sí, dando como el referente del conocimiento. sí, efectivamente. Y mucho se le debe, porque eso, de hecho, le valió una especie de enfrentamiento, porque, como dije, creo en la televisión, era el gran Manitou del arte metropolitano, y que él aceptara, reconocer que fuera de esa línea, que no era una escuela, porque realmente lo que era absolutamente dependiente del principio estilístico que organizaba toda la mirada artística, mientras la boca no utilizó eso para ordenar su arte. Que entrara Carlos al espacio universitario y al estudio y la investigación universitaria. Eso, Claro, eso es lo clave convirtió en también, eso. ¿no? Y Eso lo es llevó al clave, museo, al punto claro. tal que hoy aparece en los cartelitos, en el Museo de las Artes, con lo cual una batalla en parte está ganada, porque yo no sé si lo comenté, pero en el año 2005 creo que comenté, sí, que llevé a la boca al Museo de las Artes cuando, cumpliéndose 75 años del invento inglés que fue el Banco Central en el 35, se organizó una gran muestra. Y bueno, llevé cuadros como La Casa Roja y otras maravillas, muchas de ellas de mi colección, y la boca puso un pie en el Museo Nacional que espero que mientras viva pueda completar su visita organizando una gran muestra, que la merece y probablemente... ¿Y cómo ves, lo hablamos el otro día, pero cómo ves la posibilidad, no te digo que te hagas responsable de eso, pero ya que quede grabado, con este puente de nuevo con Génova, ¿qué pasaría si una colección como la que lograste, parte de esa colección, se fuera expuesta en Génova como una vuelta y tributo al pago de donde es el Sería origen? extraordinario, sería extraordinario. Yo recuerdo que poco antes de fallecer, el presidente del Museo Social Histórico, Rubén Ganara Insúa, me mencionó, después de reconocer, porque quiero decirlo, yo estoy enfrentado con la boca. Lo digo abiertamente porque lo digo con todas las letras. En la boca hoy hay dos personas que merecen mi respeto. Una está presente, que es Andrés Costelmal, y la otra es Marcelo Weissel. Debe haber alguien más, pero yo confieso redondamente. Hay muchas más, bueno, pero bueno, muchas, yo digo, no debe haber más, pero yo no las conozco. Porque la boca entró en una etapa de vida residual, lamentable, y no veo que haya una voluntad de cambiar. Hay una especie de gran carnaval de James a lo Ensor, lleno de máscaras que circulan, pero no veo nada más que eso. Lo lamento, porque La Boca es un barrio residual, me da mucha pena. Carlos, yo que lo viví, es creativo desde ese lugar, es muy creativo con todas es lo que esas yo veo, máscaras. porque cuando yo, que vivía recorriéndolo bueno, profesionalmente, bueno. miraba el río y veía, como lo vio Kunzo, como lo vio Claro. Quinquela, como lo vieron otros grandes maestros, como lo vieron mismo, lo que era el río de la Plata y lo que era el riachuelo, que era, era el vientre de 1000 rayos desde el cual se organizó todo el arte boquense, y veo esa pobreza, veo a la gente como focas mirando la nada misma, porque la boca es agua, no hay valores simbólicos, porque hay un intento constante y manifiesto del centro por tratar de minimizar, por no decir hacer desaparecer todo lo que se vio en la boca. Y lo digo, no sé si con autoridad, pero con la convicción propia de un boquense. Con totalmente la autoridad y la referencia de tu experiencia directa, o sea, que está fundamentado de todos lados. Pero me encantaría, no sé si te interesa, que para que la gente también reconozca, y de parte tuya, la otra boca abstracta, la otra boca con referencias que también generó, como un Del Prete, como un Presas, que no los incorporás a estos cánones principales,
Pero sería interesante que de parte tuya le hagamos un pequeño homenaje, que los conociste y tuviste Los contacto conocí con muy ellos. bien, a grandes artistas. Lo que Claro. pasa es que Del Prete, que vino de Italia Sí. y vivió en La Boca, nunca, como lo digo de hace Claro. tiempo, él nunca sintió el fenómeno del extrañamiento, porque para convertirse en artista y maestro del arte de la boca y formar parte del canon, eso, lo que vivió la madre Ernestina, que era la necesidad de estar en contacto, y lo que expresó muy bien Cesarina Lupati Guelfi, que era decir que cuando llegó a La Boca se sorprendió porque era San Pierdarena, era un barrio de Génova, porque los pobres que no eran artistas replicaron a Italia a través de la construcción de su hábitat, y los artistas que tenían la posibilidad la reconstruyeron a partir de su arte. Por eso digo que el gran aporte del arte de La Boca es que constituye su identidad, a diferencia de la metrópoli, desde la imagen. Pero en relación a eso, Un minuto. ahí cerramos. En relación a eso, conociste a Del Prete. Del Prete Bueno. fue un ser extremadamente libre, totalmente libre. No era un hombre... Y tiene mucho de La Boca también, en ese sentido, de esa Mira, persona que busca la libertad. Yo tuve oportunidad. En mi colección yo Sí. tengo un cuadro del Prete, pintado de la mansión de los Sicheros. Mirá vos. Y otro Claro, cuadro, cuando pertenecía yo a- tengo que hablar, porque me vas a tener que dar, más, porque hay Maestro, una persona... Andrés Mayo, ¿qué le parece si continuamos? Pero es la más fácil producción que hicimos, porque Claro. este hombre arma los programas solos, así que no O sea, hay por ningún supuesto problema. estás invitado No, porque porque todo lo que tenga que ver con La Boca a mí me... Estoy comentando, estamos hablando del Prete. Sí. ¿No? Enrique Cerrotti fue el segunda generación del inmigrante que llegó, se estableció en la calle Olavarría, y a esa casa, Quinquera, Del Prete, todos ellos llegaban. Del Prete parece que hasta en las madrugadas, según dijo Enrique, llegaban a pedir materiales para pintar el Riachuelo, o sobre todo el Isla Maciel también. Claro. Y tenía una colección extraordinaria, Enrique, gran parte de la cual un día me llamó para decirme... No digas lo que te dijo. Lo dejamos para el sábado que viene. No digas lo que... Y así nos estamos despidiendo. Tenerte aquí, que estés compartiendo con nosotros y compartiendo para el mundo, ya ahí te estás compartiendo Sí, para el mundo, sí. es verdaderamente un documento. Y tengo que volverte a agradecer que hayas acercado al maestro Semino con nosotros. Contrario, es serio. Así que bueno, me despido hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Teresa, te dejamos en paz. Hasta el sábado que viene.